Hola, buenos días a todos. Antes que nada me presento. Soy Carlos Rivas, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Concursos y Privilegios. Y hoy, que es mi primera clase virtual, vamos a desarrollar dos temas referidos a la quiebra. En primer lugar, vamos a hablar del desapoderamiento, que se encuentra regulado por la Ley 24.522, entre los artículos 106 y 114. Y posteriormente vamos a desarrollar otro efecto de la quiebra que ya es en realidad un procedimiento que es la liquidación o realización de los bienes del fallido, que está contemplado entre los artículos 203 y 217 de la ley concursal. Bueno, antes que nada, se sobreentiende, para ubicarnos un poquito más en el tema, nos encontramos dentro de un proceso de liquidación, que es justamente la quiebra, que tiene como objetivo realizar el activo, el patrimonio del deudor ya quebrado y a base a lo que se obtenga de esa liquidación de los activos poder cancelar su pasivo, aunque sea parcialmente y teniendo en cuenta los privilegios que estos créditos tengan. Ya desde la sentencia de apertura, de la sentencia de declaración de quiebra, perdón, se inician varios caminos, por lo menos yo a ver si lo explicaba en mis clases presenciales, se abren varios caminos o varios procedimientos simultáneos dentro de la quiebra. Por un lado, se inicia de inmediato el periodo informativo con una activa participación del síndico y obviamente de los acreedores, con el periodo de verificación de sus créditos, el informe individual y el informe general que presenta el síndico, que obviamente tiene el destino de conocer con certeza cuál es el pasivo de este fallido. Al mismo tiempo, también se va a iniciar un procedimiento de liquidación de los bienes, es decir, transformar en dinero esos activos que puede tener el quebrado, a los fines, como decía hace un rato, de poder cancelar el pasivo. Es en este camino donde vamos a ver lo que vamos a tratar en el día de hoy, que es lo referido a el desapoderamiento en primer lugar y más adelante la liquidación de los bienes. Bueno, ahora entrando en análisis de lo que hemos propuesto para esta clase, en primer lugar vamos a analizar lo que se llama el desapoderamiento. El desapoderamiento es un concepto jurídico que a veces lo confundimos con el efecto material de la sentencia de quiebra, que refiere a la incautación de los bienes. Por eso es importante tener en claro primeramente qué es el desapoderamiento. El desapoderamiento es la pérdida que sufre el fallido de la posibilidad de ejercer su derecho de administración y disposición de sus bienes. Entonces, reitero, fundamental tener en cuenta el concepto de desapoderamiento, que es una cuestión jurídica, que es, reitero, la pérdida que sufre el fallido al momento mismo de dictada la sentencia de quiebra, de la posibilidad de ejercer su derecho de administración y disposición sobre sus bienes. ¿Cuándo se produce este desapoderamiento? Como lo he dicho recién, en forma inmediata con la sentencia de quiebra. Es fundamental, reitero, no confundirlo con el aspecto tal vez material del desapoderamiento o su efectivización en los hechos, que es el tema de la incautación, que la ley 24.522 ya lo regula en los artículos 177 y subsiguientes. La incautación ya es el aspecto material de este desapoderamiento, donde el síndico debe proceder a incautar materialmente los bienes del fallido, ya sea trasladándolo a un lugar seguro o disponiendo la clausura del establecimiento donde están esos bienes o tomando algún tipo de medidas de seguridad para preservar ese activo. No nos olvidemos que el fallido es un sujeto que está en estado de cesación de pagos. Evidentemente su activo no alcanza para satisfacer prima facie
el pasivo que debe cancelar. Entonces, es una medida, esta incautación es una medida material que debe tomar el síndico bajo la supervisión, por supuesto, del juez de la quiebra, a los fines de resguardar ya ese pobre patrimonio o ese insuficiente patrimonio que deberá ser liquidado para poder cancelar los créditos impagos. ¿Cuál es la extensión de este desapoderamiento? Que reitero, es la pérdida del ejercicio del derecho de disponer y administrar de sus bienes que sufre el fallido. En primer lugar, se refiere a todos los bienes existentes al momento de la sentencia de la quiebra. O sea, todos los bienes de propiedad del fallido al momento de la sentencia de la quiebra. Ese es el primer punto de la extensión de este desapoderamiento. Pero la ley también prevé otros dos aspectos que también refieren a la extensión de este desapoderamiento. Se refiere también, en segundo lugar, a los bienes que adquiera o que ingresen al patrimonio del fallido con posterioridad a la sentencia de quiebra y hasta su rehabilitación. La rehabilitación seguramente será tema de alguna clase más adelante, pero les recomiendo que ya lo vayan viendo, están entre los artículos 234 y 238 de la ley 24.522, que también es un efecto, la inhabilitación, la que sufre el fallido con la sentencia de quiebra. Brevemente, esa inhabilitación le impide ejercer el comercio, formar parte de sociedades, etc. Y tiene una duración temporal, en el caso de las personas humanas, de 1 año. En algunos casos se puede extender y en algunos incluso dejarse sin efecto o reducirse. Bueno, durante esa inhabilitación que sufre el fallido, pueden ingresarle bienes a su patrimonio. Esos bienes también van a ser desapoderados y van a ser sometidos después a la liquidación para pagar el pasivo de este quebrado. Ahora bien, tengamos siempre presente que refiere la ley a los bienes posteriores a la sentencia de la quiebra, que ingresen con posterioridad a la sentencia de la quiebra, hasta la rehabilitación del fallido. Porque puede ocurrir que un fallido declarado en quiebra, transcurridos los plazos y las condiciones que establece la ley, los artículos 234 y subsiguiente, este fallido sea rehabilitado. En ese caso, este fallido puede tener, no digo la suerte, pero la circunstancia de que ingresen nuevos bienes a su patrimonio. Esos bienes no van a ser pasibles de desapoderamiento y mucho menos de liquidación por parte del síndico o del juez de la quiebra. Pero bueno, reitero, para tenerlo en claro, la ley no solo comprende los bienes existentes al momento de la sentencia de la quiebra, sino también, en segundo lugar, a todos los bienes que adquiera el fallido con posterioridad a esa sentencia de quiebra y hasta su rehabilitación. Y hay un tercer caso, que si bien la ley no lo contempla expresamente en el artículo 106, 107 y subsiguiente, pero de una correcta hermenéutica de la ley 24.522 lo podemos advertir, que es el que refiere a todos aquellos bienes que se reincorporen al patrimonio del fallido como consecuencia de las acciones de recomposición patrimonial, tanto de la ley de concursos, ya lo van a ver más adelante en las acciones de ineficacia del artículo 118, 119 y subsiguientes de la ley 24.522, como también de aquellas acciones de recomposición patrimonial que prevé la legislación de fondo, las más conocidas en nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación, la acción de simulación y la acción de fraude. ¿Por qué? Porque pueden existir bienes que han salido indebidamente del patrimonio del deudor ahora fallido, antes de la sentencia de quiebra, y cumplidos los recaudos que exige la ley concursal, en los supuestos de las ineficacias que regulan los artículos 118, 119 y subsiguientes, o aquellos bienes que han salido bajo una simulación o bajo una conducta fraudulenta
del deudor y se cumplen con los requisitos que establece la legislación de fondo, esos bienes pueden reincorporarse, volver al patrimonio del fallido cuando esas acciones han tenido éxito. Estos bienes también son sometidos al desapoderamiento. Entonces, ya tenemos una idea de cuál es la extensión de este desapoderamiento, de este concepto jurídico de pérdida del ejercicio del derecho de administrar y disponer de los bienes que sufre en forma inmediata el fallido con su sentencia de quiebra. Ahora bien, el artículo 108 de la ley concursal nos da también algunos bienes excluidos de este desapoderamiento. Si bien, conforme el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, todos los bienes que componen el patrimonio de un sujeto son la garantía, la prenda común de sus acreedores. Hay bienes que la ley, por determinadas razones, los excluye de cualquier acción, ya sea individual o colectiva, que pueda llegar a privar al deudor de estos bienes indispensables. El artículo 108, como les digo, de la ley 24.522, en concordancia con otras normas de la legislación de fondo y leyes especiales, trae una enumeración ejemplificativa, ya lo vamos a ver por qué, de cuáles son los bienes que están excluidos del desapoderamiento y en consecuencia también de la liquidación o realización. En primer lugar, mencionamos los derechos no patrimoniales. En segundo lugar, podemos hablar de los bienes inembargables. Si bien la ley concursal no nos explica cuáles son, pero la jurisprudencia o incluso los códigos procesales locales son un poquito más específicos. Por ejemplo, las jubilaciones y las pensiones son inembargables, los sueldos, los jornales de un trabajador únicamente pueden ser embargados hasta un 20%, salvo obviamente por deudas alimentarias. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo también son inembargables. Bueno, como les digo, la jurisprudencia y las legislaciones especiales nos van marcando casos concretos, determinados bienes que no resultan pasibles de desapoderamiento y, como digo, tampoco de la realización o liquidación en una quiebra. También la ley menciona el usufructo que puede obtener el fallido de bienes de sus hijos menores de edad o los ingresos que se produzcan como consecuencia de la administración de los bienes propios de su cónyuge. Obviamente en estos dos casos se tratan de bienes, o sea, de beneficios, de utilidades de determinados bienes, pero que no son de propiedad del fallido y que obviamente si él los administra o los está controlando, en realidad lo está haciendo en favor de otra persona, su hijo menor de edad o su cónyuge. Por lo tanto, también son excluidos del desapoderamiento de este tipo de bienes. También menciona la ley las indemnizaciones que deba percibir el fallido como consecuencias de daños materiales y o morales que haya sufrido en su persona. Obviamente estos son derechos personalísimos del fallido y lo que está buscando la ley es amparar estos bienes que entiende que son indispensables para el deudor. Y finalmente, en el inciso séptimo del artículo 108 de la ley 24.522, observamos esta norma residual o de envío que dice otras leyes, o sea, bienes inembargables por otras leyes. Recién mencionábamos alguna, el tema de las indemnizaciones por accidente de trabajo, que regula la ley de contrato de trabajo, la inembargabilidad con un límite cuando es mayor, digamos, al 20% de los salarios, y ya la ley 14.394 regulaba el bien de familia, que también es una ley especial que cubría o custodiaba, digamos, de alguna manera, el hogar o la seno familiar de este fallido. Ya con el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 de agosto
del año 2015, el bien de familia ya tiene una regulación específica en la codificación, desde los artículos 244 a 256, donde advertimos que el lugar donde el deudor determina como bien de familia y es el beneficiario o su núcleo familiar, no es susceptible de liquidación y por lo tanto de desapoderamiento, obviamente por deudas posteriores a su constitución. Pero bueno, básicamente, y para no extendernos más, como les digo, el desapoderamiento no es absoluto en la quiebra, sino que respeta o excluye determinados bienes que la ley entiende que son indispensables para el deudor fallido. Como consecuencia de este desapoderamiento, vamos a advertir que la ley ya determina que la administración de los bienes del fallido ya no la va a poder obviamente realizar él, y esto recae sobre la cabeza del síndico. Será el síndico entonces el que tendrá la administración de los bienes del fallido y es el que deberá tramitar, reitero, bajo la supervisión del síndico y muchas veces con la colaboración del enajenador, que es un funcionario concursal previsto por el artículo 261, que ya vamos a desarrollar más adelante, pero a través de esto, él también se encargará de la disposición de los bienes del fallido. Entonces, vemos que el desapoderamiento es una exclusión del ejercicio del derecho de administración y disposición de sus bienes que sufre el fallido, y esa administración y disposición se traslada al síndico, reitero, bajo la supervisión del juez de la quiebra. Incluso la ley prevé que, dictada la sentencia de quiebra, todos los actos que realice el deudor fallido, violentando este desapoderamiento e incluso los pagos que reciba este deudor, son ineficaces. Esa es la sanción que la ley prevé para cuando el deudor violenta esta norma imperativa del desapoderamiento o recibe pagos en forma indebida, que también es una forma de disposición de sus bienes. En todos los casos, esos actos jurídicos son declarados ineficaces. En el sentido de ineficacia, en el aspecto específico de inoponibilidad, no son oponibles a sus acreedores. Como consecuencia también de este desapoderamiento, vamos a ver que la legitimación procesal del fallido se ve bastante limitada. El artículo 110 de la ley concursal indica que el fallido pierde la legitimación procesal en todos aquellos juicios o procesos en los que estén involucrados estos bienes desapoderados. Quien lo va a sustituir va a ser justamente el síndico. La legitimación procesal ahora en esos procesos le corresponde al síndico. Por ejemplo, hay un juicio de un cobro de ejecutivo, un cobro ordinario que ha iniciado el deudor como actor y posteriormente es declarado en quiebra, va a ser desplazado procesalmente el deudor ahora fallido y como actor va a intervenir el síndico. Ahora bien, la ley prevé no una pérdida absoluta y total de esa legitimación, sino que sí lo autoriza al síndico, al fallido a actuar en determinados procesos o en determinadas circunstancias. Expresamente indica la ley concursal, es que el fallido puede pedir aquellos actos conservatorios de su patrimonio, ya sea porque todavía el síndico no está interviniendo o hay una inacción del síndico. Está legitimado también para realizar observaciones a los pedidos de verificación conforme al artículo 35, que nos remite al concurso preventivo, pero es idéntico en la quiebra. También puede ser parte del fallido en los incidentes de verificación tardía y en los de revisión. Y obviamente hay una norma ya un poquito más amplia que le permite realizar cuantas aquellas presentaciones que considere necesarias para el debido cuidado, custodia de su patrimonio.
La jurisprudencia también ha venido avanzando en esto y cada vez le ha dado más posibilidades al fallido de intervenir en los procesos donde se discuten cuestiones patrimoniales, sin que ello signifique que el síndico pierda esa legitimación procesal que la ley concursal le otorga. Entonces, reiterando y para tal vez sintetizar un poco, la legitimación procesal del fallido en los procesos que están involucradas cuestiones de los bienes desapoderados, esta es en principio la regla es que lo pierde y quien asume esa legitimación, quien lo sustituye en esa legitimación es el síndico. Ahora bien, cabe la aclaración, reitero, en determinadas cuestiones que se refieren al cuidado, a la custodia de su patrimonio, el fallido sí tiene la posibilidad de realizar presentaciones y así se le reconoce una legitimación que podríamos llamar hasta residual. Tal vez ya cerrando este tema del desapoderamiento, es importante tener presente que el hecho de la declaración de quiebra del fallido no significa que inmediatamente el mismo pierde su derecho de propiedad sobre sus bienes, sobre su patrimonio. No. La ley es clara y la doctrina también. El fallido sigue siendo el propietario de esos bienes. Lo que tal vez pierde es uno de los dos elementos de la posesión, que es el corpus, o sea, esa administración directa. Pero el animus lo sigue manteniendo y quien ejerce tal vez ese corpus, pero en representación del fallido, va a ser el síndico. Bueno, entendido entonces esto respecto de uno de los efectos fundamentales de la sentencia de quiebra, que es el desapoderamiento, que reitero un concepto jurídico, teniendo presente aquellos bienes que son excluidos del mismo, teniendo presente que no debemos confundir con la faz material de este desapoderamiento o su ejecución material, que es la incautación de los bienes, vamos a pasar a otro de los efectos, por decirlo de alguna manera, o consecuencias fundamentales de la quiebra, que se refiere a la liquidación de los bienes. Como decíamos en la introducción, la quiebra tiene como objetivo fundamental la liquidación del patrimonio del deudor, que está en estado de cesación de pagos, con lo obtenido de esa realización de bienes, procurar satisfacer los créditos de los acreedores, por lo menos en proporción a sus créditos y obviamente teniendo en cuenta los privilegios de cada uno. Esta liquidación, como les decía recién, está regulada entre los artículos 203 y 217 de la Ley 24.522. ¿En qué oportunidad, dice la ley, o en qué momento debe iniciarse la liquidación de los bienes? La ley es clara, en forma inmediata a la sentencia de quiebra. Lo que busca la ley es darle celeridad. Estos acreedores han estado esperando, a lo mejor con ejecuciones en contra del deudor, poder cobrar sus créditos y de repente se ven con un proceso colectivo de liquidación y exigirles que sigan esperando más, evidentemente es perjudicial cuando ya sabemos que con muchísimas probabilidades el patrimonio liquidado no va a alcanzar para satisfacer la totalidad de los créditos que tenga pendiente el quebrado. Esta liquidación, en principio, debe realizarla el síndico, más allá de que después vamos a ver que la ley permite, en algunos casos exige, que en realidad esto sea realizado por funcionarios especiales previstos por el artículo 261, que son los enajenadores. Los enajenadores pueden ser martilleros públicos, que es lo que se da en la mayoría de los casos, o pueden ser bancos de comercio, bancos de inversión o instituciones especializadas en la liquidación de determinados bienes. Si el juez decide, frecuentemente ocurre la designación de un enajenador, este enajenador ejercerá sus funciones, pero bajo la supervisión o el acompañamiento, muchas veces del síndico, y obviamente bajo el control del juez de la quiebra. Como decíamos, la regla es que la liquidación de los bienes del fallido debe realizarse en forma inmediata al dictado de la sentencia de quiebra. Es más, el artículo 88 prevé la orden de que se comiencen a liquidar inmediatamente esos bienes.
Esta regla tiene sus excepciones. En primer lugar, la liquidación de los bienes no se puede realizar en forma inmediata cuando contra la sentencia de quiebra directa necesaria el deudor ha planteado un recurso de reposición. Seguramente ya lo han visto en clases anteriores, la sentencia de quiebra es atacable mediante el recurso de reposición. Me refiero a la sentencia de quiebra directa necesaria. También la ley exceptúa esta regla de liquidación inmediata de los bienes del deudor en el caso de que el fallido hubiese solicitado la conversión en concurso preventivo de su proceso liquidativo en virtud de lo reglado por los artículos 90 y subsiguientes de la Ley 24.522. Ya habrán visto anteriormente, dictada la sentencia de quiebra, en los supuestos que prevé el artículo 90 y subsiguientes, el deudor tiene la posibilidad de transformar ese proceso liquidativo en un proceso preventivo de concurso. Entonces, si en ese transcurso de tiempo, desde la sentencia de quiebra y realizada la petición del deudor para convertir esta quiebra en un concurso preventivo, el juez no puede continuar con la liquidación de los bienes de este deudor. Porque si obviamente ese periodo de conversión es exitoso y este proceso se transforma en un concurso preventivo, no podríamos permitir que se liquiden, que se realicen los bienes del deudor, que en ese proceso concursal justamente busca salvar o preservar. Y finalmente la ley prevé también como excepción a la regla de la liquidación inmediata de los bienes, el caso de que se haya dispuesto la continuación de la explotación de la empresa, en virtud de los artículos 189, 190, 191 y concordantes de la ley de concurso. Eso también seguramente lo verán más adelante en algunas clases. La ley permite que esta empresa en marcha, existe obviamente, no cierre, por decirlo de alguna manera, o no discontinúe su actividad, sino al contrario. La ley prevé que exista la posibilidad de que siga avanzando, se siga con la continuación de la explotación de la empresa, ya sea en forma inmediata o en la forma tradicional, a través de un informe del síndico y del pedido de autorización al juez. ¿Por qué? Porque de esta manera, manteniendo la empresa en marcha, obviamente se benefician los acreedores. No es lo mismo parar un proceso productivo con todas las consecuencias negativas que eso le puede producir al fallido y a terceros incluso, que mantener en movimiento una empresa que probablemente una vez que se liquide, que ya vamos a ver cuáles son las formas, tenga un mayor valor la empresa en marcha que una empresa paralizada y, reitero, en algunos casos se haya podido interrumpir un ciclo productivo con graves consecuencias, no solo para el patrimonio del fallido, sino para sus acreedores y sobre todo muchas veces para terceros. Pero reitero, la regla es que la liquidación, la realización de los bienes del fallido debe ser en forma inmediata con el dictado de la sentencia de quiebra. Las tres excepciones son el caso de que el deudor haya planteado un recurso de reposición en contra de la sentencia de quiebra. La segunda excepción es que haya solicitado la conversión de ese proceso liquidativo en un concurso preventivo conforme al artículo 90 de la Ley 24.522. O la tercera excepción, que se haya dispuesto la continuación de la explotación de la empresa conforme a los artículos 189 y subsiguientes de la ley concursal. Ahora bien, ya situándonos en la liquidación de los bienes del fallido, la ley prevé una serie de formas con un orden de prelación. En primer lugar, se prevé la liquidación, la enajenación de la empresa como una unidad de empresario, o sea, la empresa en marcha. Este es lo que el legislador prefiere o indica como prioritario. Porque, como decía antes, una empresa como en marcha, una unidad empresaria, tiene mucho mayor valor, despierta mayor interés, obviamente, en
en cualquier tercero que quisiera adquirirla cuando esa empresa está en marcha, porque no solo tiene los bienes materiales como patrimonio, sino hay muchos bienes intangibles que son fundamentales y a veces de mayor valor entre los activos, y reitero, esa empresa en marcha como unidad empresaria en funcionamiento tiene un mayor valor de realización y por lo tanto puede beneficiar de mayor manera a los acreedores. La segunda forma que prevé la ley, y ya cuando lamentablemente la empresa no ha podido seguir en funcionamiento, no ha podido continuarse con su explotación, la idea es la venta en conjunto de bienes. La ley en ese tema busca, reitero, la mayor eficacia, desmantelar tal vez una unidad productiva, un patrimonio, e irlo vendiendo en forma separada, tal vez no sea tan beneficioso y alguien quizás tenga mayor interés en adquirir el conjunto de bienes, ¿sí? La totalidad de los bienes que forma ese patrimonio, tal vez para reactivarlo y darle un funcionamiento útil. Entonces, reitero, la ley como segunda prioridad, si es que la empresa no puede ponerse en marcha en continuación de su explotación, lo que la ley ordena es que se vendan el conjunto de bienes como una unidad de ese patrimonio del deudor quebrado. Y finalmente la ley, ya en un último orden de prioridades y como forma de enajenación, nos habla de la venta singular, ya de los bienes, que no significa que es uno por uno, sino tal vez pueden armarse lotes o conjuntos de bienes por separado, pero ya habla de una venta singular. Estas formas, que como les he dicho, tiene un orden legal, puede el juez determinar que se hagan de distinta manera, alterar ese orden o proponer formas mixtas. Para eso, obviamente, debe hacerlo mediante resolución judicial y debidamente fundada. Ahora bien, ya hemos hablado cuál es la forma, cuál es el orden que la ley les indica al juez en que debe procederse a la liquidación. Lo repasamos. Primero, el patrimonio como una unidad empresaria en marcha. En segundo lugar, como un conjunto de bienes. Y en último lugar, la venta singular de cada uno de los bienes que componen ese patrimonio. Esas son las formas que la ley le ordena al juez de liquidar los bienes. Ahora, ¿cómo vamos a proceder a esa liquidación? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora lo vamos a diferenciar de las formas de liquidación y vamos a ver cuáles son los procedimientos que la ley concursal establece para la liquidación del patrimonio del quebrado. La ley 24.522 nos da tres alternativas. La primera, la subasta pública, que normalmente se regirá por los códigos procesales locales con todas las especificaciones que la ley 24.522 trae, como les decía, entre el artículo 203 y 217. En segundo lugar, la ley también establece la posibilidad de un procedimiento de licitación pública, que es el que más desarrolla la ley 24.522, y los jueces concursales, por lo menos en nuestra provincia de Tucumán, son los que prefieren o les parecen de mayor utilidad, porque aseguran un mayor beneficio y una mayor transparencia en la realización de los bienes. Y por último, existe un último procedimiento que es la venta directa de determinados bienes. Entonces, reitero, la ley prevé una serie de procedimientos para la liquidación del patrimonio del deudor. ¿Cuáles son? La subasta pública, en segundo lugar, la licitación pública, y en último lugar, la venta directa. Volviendo a la forma de enajenación, hablábamos de la enajenación de la empresa, la ley nos
trae una serie de normas específicas, ya sea tanto para la subasta o para la licitación de esos bienes. En primer lugar, la ley establece que debe, antes de realizarse propiamente la subasta o la licitación, debe existir una tasación de los bienes que se van a liquidar, a través de la subasta o de la licitación. ¿Quién debe hacer esa tasación? Bueno, si está designado el enajenador, es él el que va a proponer esa tasación, que debe ser, digamos, al valor probable de realización del bien en el mercado. Y esa tasación se le va a dar vista al síndico y a la cooperativa de trabajo, si es que existiera, de los antiguos empleados del fallido ya, que obviamente ya no pueden continuar su relación laboral. Pero obviamente quien va a fijar el valor de la tasación, en definitiva, a través de una sentencia fundada, va a ser el juez. Acá en forma previa es importante que siempre se tenga presente lo dispuesto por el artículo 206. ¿A qué me refiero? Que en esa tasación, si encontramos bienes que están sometidos a garantías reales, como son la hipoteca y la prenda, esa tasación no debe ser inferior al valor de los créditos que esa prenda o esa hipoteca garantiza. Eso es fundamental, es una obligación que cae sobre la cabeza del síndico tenerlo presente. Entonces, si el enajenador o quien fuere hubiese determinado una base de esta subasta, de esta licitación, me refiero a la tasación de los bienes, que no cubra o que sea inferior al valor de los créditos de los bienes con hipoteca o con prenda, el síndico tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez. Y como les decía recién, va a ser el juez el que va a fijar en definitiva el valor base, la evaluación que va a servir como base para la realización de estos bienes. El juez deberá observar la norma del artículo 206, que insisto, nunca la tasación de los bienes a realizarse y que estén sometidos a una garantía, una prenda, una hipoteca, jamás el valor de liquidación, perdón, la evaluación para la liquidación de esos bienes va a ser inferior al valor de los créditos que esos bienes afectados a la garantía tienen. Ahora bien, tanto para la subasta o como más que nada para la licitación, hay una serie de reglas que la ley concursal nos viene estableciendo para el desarrollo de ese procedimiento. Donde la ley hace mayor hincapié, como decía hace un rato, es en el caso de la licitación pública, sin perjuicio de que en el caso de la subasta muchas de estas normas sean aplicables. En primer lugar, y ya centrándonos en el caso de una licitación pública, que era uno de los procedimientos que veíamos nosotros como posibilidad para la liquidación de los bienes del fallido, en primer lugar debe haber un pliego de condiciones como en toda licitación. Quien realiza un proyecto, por decirlo de alguna manera, vulgarmente hablamos de un borrador del pliego, es el síndico. El síndico va a presentar ese proyecto de pliego de condiciones para la licitación al juez con una serie de requisitos. Va a determinar cuál va a ser la base de la subasta. Ya hemos venido hablando que los bienes tienen que tener una tasación a valor probable de realización en el mercado, siempre respetando ese piso que el artículo 206 establece en cuanto a los bienes con garantías, por ejemplo, prendarias o hipotecarias. Pero como digo, en ese proyecto de pliegos el síndico va a determinar cuál va a ser la base de esa licitación. También tienen que hacer una descripción pormenorizada de los bienes que se van a licitar o se van a subastar. Y finalmente va
a dar toda información que pueda ser de utilidad, como ser si estos bienes están sometidos a una locación, tienen algún otro tipo de garantías o afectaciones, etc. Estos pliegos son fundamentales, ¿por qué? Para que los interesados tengan un cabal y total conocimiento de cuál es la situación jurídica y de hecho de los bienes que eventualmente van a querer adquirir en este proceso liquidativo. Obviamente, en estos pliegos se debe aclarar que la compra, la adquisición, perdón, de estos bienes se hace al precio al contado y que una vez aprobada la liquidación, no se entrega la posesión de los bienes hasta que el interesado adquirente y adjudicatario de estos bienes haya pagado la totalidad del precio. Y eso tiene un plazo, que es de 20 días de aprobada la adjudicación. Pero bueno, ya seguimos avanzando. Entonces, reitero, el síndico debe preparar un proyecto de pliego de condiciones para la liquidación de estos bienes. Ese pliego de condiciones puesto a consideración del juez y es el juez el que en definitiva lo aprueba, hasta incluso pudiéndolo modificar o hasta ocurrido el caso que el juez ha ordenado que se haga un nuevo pliego de condiciones al síndico, pero en definitiva el juez es el que a través de una resolución judicial va a determinar el contenido de ese pliego de condiciones. Una vez dictada esa resolución, debe dársele publicidad, obviamente, y eso se realiza a través de la publicación de dictos. La ley prevé que se haga por el plazo de 2 días en el boletín oficial, o sea, en el diario de publicaciones legales, y también en un diario de amplia circulación. Incluso en algunos supuestos especiales de empresas muy importantes o de bienes de gran importancia que pueden tener interés fuera de nuestras fronteras, también se prevé la posibilidad de realizar la publicidad a través de publicaciones, valga la redundancia, en el extranjero. Esos edictos, obviamente, deben ser claros, precisar cuál es la ubicación de los bienes, el valor, o sea, la base de ese proceso liquidatorio, o sea, de esa licitación o de esa subasta, y incluso dar la posibilidad de que se hagan ofertas en sobres cerrados, fijando el día y hora en que esos sobres cerrados se van a hacer. Hago un pequeño paréntesis, si bien la ley prevé en algunos artículos especiales, pero no lo vamos a desarrollar en mayor extensión. La ley le da la facultad a determinados interesados que tal vez no pueden estar presentes en el acto de la subasta, de realizar propuestas en sobre cerrado. ¿Qué quiere decir? Mandan su propuesta en forma obviamente secreta, por decirlo, en un sobre justamente con esa garantía por estar cerrado. En el acto del remate de la subasta pública, el juez procede a la apertura bajo constancia de acta de estos sobres y esa es la base o por lo menos el punto de partida de ese acto de subasta. En el caso de las licitaciones, que era otra de las formas de liquidación de los bienes, la ley permite que, no, en realidad permite, obliga a que las ofertas sean realizadas, obviamente, en sobre cerrado. Obviamente, lo que va adentro de ese sobre es la propuesta del interesado. Es obligatorio que el interesado, obviamente, se identifique, nombre, apellido, domicilio, número de DNI. En el caso de personas jurídicas, quien esté representándolas, que acredite efectivamente la personería, o sea, la posibilidad de actuar por ellos, es decir, la legitimación activa para hacer esa propuesta. Y obviamente, la ley establece, en el caso de la licitación, la obligación de que estos interesados constituyan una garantía del precio ofrecido, que es del 10% del monto que ellos ofrecen para quedarse con esos bienes en ese proceso licitatorio. Esta garantía puede ser un depósito en efectivo, en una cuenta judicial, una caución otorgada por alguna institución responsable o cualquier otro tipo de aval o garantía suficiente. ¿Por qué?
porque en caso de que este interesado resultara adjudicatario y después no depositara en tiempo y forma el saldo del precio, no solo no va a poder tomar la posesión y mucho menos la propiedad de esos bienes que se le han adjudicado, sino le prevé la sanción de la pérdida de esa garantía, que reitero es del 10% del valor de la propuesta que hace. Bueno, la subasta pública, como recién les decía, si bien se aplican muchos de estos principios en el sentido de que tiene que haber una tasación previa aprobada por el juez, respetando la disposición del artículo 206 en caso de bienes que tengan constituidas garantías para créditos con privilegio especial, pero bueno, ya la subasta tiene su procedimiento normal, la garantía obviamente de los oferentes, pero bueno, ya es una puja que lo podemos comparar con los procesos ya individuales o que conocemos a través del Código de Procedimientos Local. Con todas las especificaciones en cuanto a lo que me refería, a, por ejemplo, a la garantía del precio, el plazo para depositar el saldo, que como les decía en un momento de 20 días de aprobada la adjudicación del bien, etcétera. Pero reitero, la subasta pública ya tiene una dinámica distinta o ya más específica o tal vez más conocida por todos nosotros. La ley de 24.522, y como decía, gran acompañamiento por parte de nuestros tribunales, hace mayor hincapié en el proceso licitatorio, que bajo el riesgo de ser reiterativo, insisto, tiene como punto de partida la tasación de los bienes a liquidarse, la precaución, la prevención de respetar el artículo 206 respecto de los créditos privilegiados y obviamente la parte fundamental es el desarrollo del tema del pliego de condiciones, cuyo proyecto, como decíamos, lo presenta el síndico y culmina con la aprobación del juez. Y esta licitación, en el marco de un proceso de quiebra, continúa obviamente con su publicidad a través de la publicación de dictos. El acto licitatorio de mayor importancia, por decirlo así, obviamente va a ser la apertura de los sobres con las distintas propuestas que se hayan hecho. Justamente en la resolución judicial, donde se aprueban los pliegos, donde se ordena la licitación pública de estos bienes del deudor fallido, el juez obviamente va a fijar fecha y hora para la celebración del acto de apertura de sobres de oferta. Eso es fundamental y obviamente también estará incluido específicamente en los edictos a publicarse para publicitar este acto fundamental. Esta apertura de sobres se hace en presencia del síndico, del deudor y de todos los interesados que hubiesen querido intervenir en este acto, reitero, fundamental. Y obviamente la regla es que obviamente resultará beneficiario o ganará la licitación, por decirlo de alguna manera, aquel que haya ofrecido el mayor precio. Reitero, siempre cumpliendo con todos los recaudos de ley en cuanto a la identificación, la personería y especialmente la garantía de su propuesta, que como decía, siempre es del 10% del valor que propone. La ley prevé incluso que en caso de empate entre dos postores, pues puede llamar a mejorar ofertas. Pero bueno, fuera de ese supuesto tal vez excepcional o no frecuente, como les digo, en ese acto formal, presencial, de la apertura de los sobres de la propuesta, ganará esa puja el que haga la propuesta económica de mayor valor. Ahora bien, esa licitación ya finalizada necesita un acto jurídico fundamental, que es la resolución del juez que apruebe la adjudicación de ese bien al mejor postor.
A partir de ahí, de esa sentencia donde aprueba la adjudicación al mejor postor, va a empezar a correr el plazo de 20 días para que ese postor ganador deposite el saldo, o sea, ese 90% del precio ofrecido que le ha servido para ganar la licitación. Recién, cuando deposite ese saldo de precio, dice la ley, se le va a entregar la posesión de los bienes. Ahora bien, puede ocurrir que este interesado, mejor postor, no cumpla con esa obligación legal en tiempo y forma. En ese caso, como también les explicaba, la sanción es la pérdida de ese depósito en garantía, y lo que debe hacer el juez es adjudicarle esos bienes licitados al segundo mejor postor. Ahora bien, puede ocurrir que esta primera licitación fracase, porque no haya habido postores o por los que hayan sido designados adjudicatarios, ninguno haya cumplido con el depósito del saldo de precio, y por lo tanto pierdan incluso la garantía, pero obviamente termine fracasando esta licitación. La ley prevé en ese caso que el juez debe llamar a una segunda licitación ya sin base, donde obviamente es obviamente perjudicial para los intereses de los acreedores, obviamente también del propio fallido, pero es lo que prevé la ley. Bueno, hemos dado más o menos una idea a grandes rasgos de cómo se realiza la liquidación de los bienes del deudor. Me permito repasarlo de todas maneras. Esta liquidación, esta transformación de los activos en dinero para pagar a los acreedores, debe iniciarse de inmediato con el dictado de la sentencia de quiebra, salvo las 3 excepciones que hemos enumerado anteriormente. Y, como les decía, las formas que la ley da en un orden prioritario son la enajenación de la empresa en marcha, en segundo lugar, la enajenación como conjunto de bienes, y en último lugar, la venta singular de los bienes que componen el activo del deudor. Cualquiera de estas 3 opciones tiene un procedimiento, que es la elección del juez, que es la subasta pública, en segundo lugar la licitación, y en último lugar la venta directa. El caso de la venta directa que está prevista en el artículo 213, que está sin querer omitiendo desarrollar, establece que para determinados bienes, ya sea por su naturaleza, porque pueden ser bienes perecederos, por ejemplo, o de muy escaso valor, o porque hayan fracasado todos los procesos que yo explicaba, la subasta, licitación con o sin base, el juez puede disponer que el síndico proceda a la venta directa de esos bienes. ¿Cuál es la idea de esto? Hay bienes, los perecederos, obviamente es urgente liquidar esos bienes. Si esos bienes se arruinan, obviamente no va a servir de nada buscar un formalismo en cuanto a su venta. Hay otros bienes que son de tan escaso valor, ya sea por su estado, por su antigüedad, etcétera, que también iniciar un trámite de subasta, de liquidación, con los gastos de publicidad, del desgaste jurisdiccional que significa iniciar todo ese procedimiento, lo torna evidentemente inútil y inoficioso, o en los casos que ya se ha fracasado en otros intentos, en otros procedimientos de realización, bueno, les da esa última alternativa la ley al juez de que ordene la venta directa. Obviamente, estas ventas directas las realiza el síndico, pero sí o sí necesitan la aprobación judicial. Como lo veíamos antes, en el caso de la subasta, de la licitación, en este caso también, si bien hay un acto formal donde un interesado logra ganar esa puja o logra ser beneficiario de ese procedimiento de liquidación, para que efectiva y jurídicamente sea adjudicatario y se le pueda transmitir la posesión y la propiedad
de ese bien, siempre es necesaria una resolución judicial de aprobación de ese acto, ¿no? Una resolución que apruebe la adjudicación. Ahora bien, en el transcurso de todo este proceso liquidativo, que como vemos es inmediato a la sentencia de quiebra y prevé prácticamente una liquidación general de todos los bienes, la ley prevé en el artículo 209 un régimen especial, justamente, valga la redundancia, el concurso especial, que lo vincula inmediatamente con el artículo 126 de la ley 24.522. A lo largo de la ley, con mayor, eh, demostración, lo vamos a ver en la parte de los privilegios, y seguramente en las primeras clases, no todos los acreedores son iguales, por más de que es regulación de nuestra ley 24.522, como principio, uno de sus principios fundamentales, la pars conditio creditorum. Bueno, muchos autores a veces se quejan y hasta irónicamente, esta pars conditio creditorum no es, digamos, 100% exacta. Esta regla tiene su excepción, que es el caso de los acreedores privilegiados. Como vemos, cuando se haga la distribución de ese dinero que se ha obtenido de la liquidación de los bienes, se va a pagar a los acreedores, pero atendiendo al orden de sus privilegios, o sea, tienen un beneficio, por decirlo, material, estos acreedores privilegiados. Bueno, también tienen una preferencia temporal. Los acreedores con privilegio tienen, más que nada, los con garantía real, tienen una preferencia temporal. ¿A qué me estoy refiriendo? Estos acreedores con garantía real no necesariamente deben esperar a que se proceda a esta liquidación, esta realización, como yo les digo, general de todos los bienes del patrimonio del deudor, con las lógicas demoras que esto puede traer, sino que estos acreedores con garantía real, conforme dice el artículo 209, pueden pedir en forma anticipada, temporalmente hablando, la liquidación de esos bienes sometidos a su privilegio especial. O sea, que garantizan su privilegio especial. ¿Qué exige la ley en este caso? Obviamente que sea un acreedor con garantía real, con privilegio especial sobre un bien determinado, debe haber ya realizado el periodo de verificación de su crédito. Simplemente la ley habla del pedido de verificación, no necesita una sentencia de reconocimiento, o sea, que declare verificado o admisible su crédito, simplemente tiene que haberlo peticionado. Y a partir de ese momento, como les estoy explicando, este acreedor puede pedir en forma inmediata la liquidación del bien asiento de su privilegio. Reitero, el recaudo formal previo es que haya pedido la verificación de su acreencia, ya sea de la sindicatura, en los casos de las quiebras directas, o si el juez ha dispuesto en un caso de quiebra indirecta que se haga vía incidental, también ante la vía incidental haya pedido la verificación de su crédito. En este caso, la ley le da esta preferencia temporal a este tipo de acreedores y les permite que soliciten de inmediato la liquidación de ese bien específico. De ese pedido que realizan, se le da vista al síndico, el síndico cumple una tarea meramente formal de examinar la legitimidad del instrumento en el cual está asentado el privilegio, será la escritura hipotecaria, el contrato prendario, pero simplemente se remite a controlar, obviamente,
aspectos meramente formales, instrumentales, como le digo, examina la legitimidad, perdón, de esos instrumentos. El juez debe ordenar de inmediato la subasta a través de este concurso especial del bien, se liquida ese bien y obviamente se reservan sumas necesarias para acreedores preferentes y se procede, como les digo, a liquidar el monto del crédito y se le abona, se le entrega el dinero a este acreedor especial. En el concurso especial, este acreedor con un privilegio, con una garantía real, obtiene con anticipación la satisfacción de su crédito. Obviamente, este acreedor normalmente son instituciones bancarias, entidades de relevancia, deben prestar, una previa caución conforme determine el juez en garantía de cualquier perjuicio, o si su crédito fuera declarado inadmisible, etcétera, deben dar una caución eventualmente por alguna de estas situaciones. Ya prácticamente terminando el tema de esta situación especial que tienen determinados acreedores con garantías, acreedores con privilegio especial, debemos indicar que la regla, toda liquidación, ya sean las liquidaciones general, que les hablaba yo al comienzo, ya sea por subasta pública, por licitación, por venta singular, o estas liquidaciones específicas que refiere el concurso especial del artículo 209, la ley establece como principio que si quien es el adquirente de ese bien a su vez es acreedor de la quiebra, no puede compensar su crédito con el precio que debe abonar a la quiebra. O sea, les doy el ejemplo, hay un acreedor quirografario que se presenta en la licitación y ofrece, por decir, pagar 100.000 pesos por determinado bien. Ese acreedor quirografario no podría después decir, bueno, yo lo compro por 100.000, pero a mí la quiebra me debe 30.000, entonces en realidad debo pagar 70.000. La compensación no está autorizada como regla. Por supuesto, tiene como excepción, tiene la excepción de los acreedores con garantías reales. El acreedor tiene una garantía real sobre ese bien que ya sea se haya liquidado con los procedimientos genéricos que les explicaba recién, en ese caso él sí puede pedir la compensación de su crédito. ¿Por qué? Por una cuestión obviamente de razonabilidad, porque lo primero que se pagaría con el precio obtenido de ese bien es justamente la cancelación de ese crédito con garantía. Entonces, para redondearlo y ser un poco más claro, en principio, un acreedor adquirente de un bien en la liquidación de la quiebra no puede pedir la compensación de su crédito con el precio que debe pagar por ese bien. La excepción está obviamente en los acreedores con garantías reales, donde sí se admite la compensación de su crédito. Bueno, un par de apostillas tal vez de algunos temas conexos. Hay bienes que son invendibles, dice la ley, y se prevé en ese caso porque obviamente es responsabilidad del síndico, del juez, la custodia, el mantenimiento de esos bienes. En este caso de bienes invendibles, previa vista al síndico y al deudor obviamente, el juez puede disponer su donación, su entrega a asociaciones de bien público. Pero reitero, siempre previa vista al síndico, que es el que resguarda los derechos de los acreedores, y al propio deudor, que como explicaba al comienzo, sigue siendo el propietario de esos bienes. Y obviamente se puede alterar su patrimonio. A lo mejor este bien invendible, que entendemos que es inútil, hasta complicada custodia de conservación, puede tener un valor afectivo para el deudor. Entonces el deudor podría oponerse a esa entrega a una institución de bien. Otro tema es el caso de los títulos
y otros bienes cotizables. En esos casos específicos, la liquidación de esos bienes ya no se hace con los mecanismos tradicionales de subasta pública, licitación o venta singular, sino se debe realizar a través de los mercados o instituciones que regulan esos títulos valores. Lo normal será entonces en ese caso si el fallido tenía títulos valores, que se encargue la liquidación de esos bienes en la bolsa de comercio que corresponde, en el mercado de valores que corresponda, y seguramente el juez deberá recurrir a alguna institución especializada en ese tema. Finalmente, caso de los créditos, ¿a qué me refiero a créditos? El fallido puede tener sus créditos, o sea, créditos a favor. Puede haber terceros que sean deudores del fallido. En un momento de la exposición les decía, puede haber un proceso judicial donde el fallido es actor y procura el cobro de determinada suma de dinero por un cumplimiento de contrato, etc. En ese caso, el fallido es acreedor, tiene un crédito a su favor. Bueno, en el caso de los créditos, obviamente, más que nada en los que sean instrumentados, o sea, sean exigibles, en principio el síndico, como decíamos, tiene la legitimación procesal para sustituir al actor acreedor fallido y procurar el cobro inmediato conforme al artículo 182 de la ley concursal de esos créditos. Aunque la ley también prevé la posibilidad de que esos créditos, el cobro sea entregado, sea transferido a instituciones especializadas o entidades dedicadas al recupero de esos bienes. Esa es una facultad del juez de buscar también hacer efectivo ese patrimonio del deudor fallido, como les explicaba al comienzo, para poder pagar a su acreedor. Ya como cierre, muchas veces hay bienes que son de interés para la continuación de la explotación de la empresa o para su enajenación como un conjunto. Y la ley, ante por decir, el interés, el ataque, el movimiento del acreedor con privilegio que busca el concurso especial, o sea, la liquidación rápida e inmediata de ese bien, autoriza estos casos, donde el síndico obviamente debería pedir la autorización correspondiente al juez, autoriza que esos bienes sean adquiridos con fondos de la propia quiebra, o con fondos de un tercero interesado. ¿Para qué? Para evitar la liquidación separada por aparte de ese bien y obviamente satisfacer, por supuesto, el derecho del acreedor con privilegio, el acreedor con garantía real. En ese caso, reitero, se puede hacer previo pedido del síndico y con la autorización, obviamente, del juez, la adquisición con fondos de la quiebra de esos bienes sometidos a concurso especial. Y ya cerrando este tema, hay una norma, si no me equivoco, en el artículo 217, que le da al juez un plazo para el cumplimiento de esta liquidación de los bienes del fallido. Este plazo que establece la ley 24.522 es de 4 meses, con la posibilidad de una ampliación por 90 días hábiles, entienden, judiciales, por resolución fundada del juez. El propósito de la ley siempre ha sido darle la mayor celeridad, como explicaba también al comienzo, esta liquidación de los bienes, para poder cuanto antes satisfacer, aunque sea parcialmente, estos derechos de los acreedores que están a la espera de poder cobrar sus créditos. Por eso la ley establece, como también lo hemos dicho, que en forma inmediata con la sentencia de quiebra, al dictado de la sentencia de quiebra, debe iniciarse la liquidación de los bienes y también le ordena al juez que esa liquidación se finalice en un determinado plazo. Ese ha sido el objetivo de la ley, incluso trae sanciones
fuertes, por decirlo de alguna manera. No cumplimiento de estos plazos puede ser causa de remoción automática del síndico y o del enajenador, y hasta puede entenderse como una causal de mal desempeño por parte del juez, del magistrado que interviene en el proceso. Como digo, la ley ha buscado que esto sea realizado con mucha responsabilidad y con la mayor celeridad posible, por eso ha fijado un plazo. Lamentablemente la realidad nos demuestra que eso muchas veces no ocurre. Sí es verdad que a veces puede haber alguna demora poco justificable del órgano jurisdiccional o de los funcionarios, síndico, enajenador, pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que estos procesos tienen su dilación temporal, sus complicaciones. Como habrán visto, es todo un procedimiento que se inicia con la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, la aprobación del juez, la publicidad, etcétera. Entonces es muchas veces imposible cumplir con esos plazos. Pero bueno, es bueno el propósito de la ley de intentar que la liquidación de los bienes no se prolongue injustificadamente. Porque, reitero, el proceso liquidativo de quiebra tiene como primordial objetivo lograr la satisfacción de estos acreedores, aunque sea proporcionalmente, lograr la satisfacción de sus créditos que no han podido cobrar y que ahora se ven envueltos en este proceso colectivo de liquidación y que sería no solo ilegítimo, sino injusto, inequitativo, prolongar la demanda. Bueno, espero que haya quedado claro estos dos tópicos que hemos analizado en esta charla, como efectos de la quiebra, en primer lugar el desapoderamiento y este proceso dentro del megaproceso de quiebra, pero este proceso específico de la liquidación de los bienes del fallido. Bueno, espero que haya sido claro y seguramente ya nos estaremos viendo en otra clase. Saludos para todos, que estén muy bien.